Amigas y amigos de Vida Alegre, queridos haters y otros mortales, que el puti esté con vosotros. Bienvenidos al país de las maravillas y el puterío, fantasía de unicornios, putis felices y otras leyendas. Acompañadme en esta ficción werneriana de la agencia y la libre elección. Viajad conmigo al núcleo del movimiento Poderechos. ¿Podéis sentir su influjo? Ese arco iris colándose por la ventana, la zorroridad desbordando vuestro pecho. Bienvenidos a Mundo Puti. Soy Raj Redlick, investigador, trabajador sexual y otras tantas cosas de gente bien. Vamos con otro capítulo de nuestra urticante sección Desmontando el Abolicionismo, donde abriremos la caja de Pandora del mercado sexual, el terrible germen de la trata, el origen de toda explotación. Hoy, hermanas, vamos a hablar de la demanda de servicios sexuales. I speak here of the demand. They are why this industry exists. Research shows that these are average, now we're getting a lot of research on these guys finally, right? They are average men who feel entitled to buy women for sex, right? Sin puteros no hay prostitución, sin prostitución no hay trata, sin puteros no hay trata. Namu Amida Butsu. ¿Cómo llegaste aquí si todavía no conoces este mantra? La demanda de servicios sexuales como foco del problema del comercio sexual es un elemento clave del discurso neoabolicionista. A menudo, los académicos antitrabajo sexual asemejan indistintamente la responsabilidad de clientes, explotadores y tratantes cuando analizan la victimización de las trabajadoras sexuales de servicio completo. Esto que los magues llaman prostitutas, prostituidas o, mi favorito, mujeres en situación de prostitución. Ofertante y consumidor de servicios sexuales son los actores imprescindibles del intercambio comercial que esta teoría describe como un tipo de relación de poder donde la una asume el rol de víctima y el otro de victimario. El cliente se sitúa así en la raíz de las contrariedades del mercado del sexo a modo de falacia causal. Este razonamiento capcioso ignora el análisis de las causas directas y suficientes que subyacen a las diferentes formas de victimización sufridas por las y los trabajadores del sexo. El cliente se instituye como uno de los principales victimarios en la aplicación legislativa de estas teorías, el modelo nórdico. Un marco legal que penaliza la compra y solicitud de servicios sexuales y que hasta el momento no ha cumplido su propósito de reducir demanda, oferta e incidencia de trata entre los estados y administraciones que lo han aplicado. La teoría neoabolicionista sostiene erradamente que violencia, estigma y explotación son condiciones horizontales, homogéneas e inherentes a todo el trabajo sexual. Especula que la prestación de servicios sexuales siempre constituye una forma de violencia de género y sitúa así al demandante casi como principal responsable y motor del sistema, otorgándole a menudo protagonismo por encima de proxenetas y esclavistas. Amigos del puti, adentraos conmigo en los horrores surgidos de la demanda de Pandora. Un reportaje dividido en 4 partes que pueden verse por separado si bien siguen un desarrollo analítico desde esta introducción hasta las conclusiones al final del cuarto bloque. En este primer vídeo explicaremos por qué el enfoque abolo de la demanda constituye lo que he bautizado como la falacia de McKinnon. Descubriremos el desarrollo histórico de esta doctrina desde sus pioneras académicas hasta la construcción y aprobación del modelo nórdico. Recordad que en la descripción disponéis de enlaces para navegar los diferentes contenidos del vídeo y descargar todos los documentos originales de toda la bibliografía que utilicemos. Pero antes de nada, vamos con un necesario disclaimer para neófitos del movimiento pro derechos y creyentes de esos hombres de paja, con que a menudo se difaman y confunden nuestras reivindicaciones. Mundo Puti es un proyecto de comunicación independiente alineado con el movimiento pro derechos de las y los trabajadores sexuales. Nuestro discurso no defiende el comercio sexual como institución, sino que abandera la defensa de los derechos de las y los proveedores de servicios que se integran en ese mercado. Este vídeo no pretende discutir aspectos inmateriales relacionados con el acceso remunerado al cuerpo de las personas, como pueden ser la putativa legitimación simbólica de la demanda, el concepto de consentimiento o el ideal de igualdad en la sociedad del bienestar. La intención de este vídeo es discutir los aspectos materiales tras la tesis neoabolicionista de la demanda y su formalización lógica. Pretendemos describir la teoría económica que sustenta estas ideas y las consecuencias del marco legislativo que propone a través del análisis de la evidencia empírica disponible. Lo repetiremos las veces que sea necesario.
no somos regulacionistas, somos pro-derechos. El modelo regulacionista considera el trabajo sexual como un problema de orden público, legisla en beneficio de los empresarios y recrea la división entre trabajadores legales e ilegales. Es un escenario que ninguna asociación pro derechos defiende y que los sindicatos de países reglamentaristas critican abiertamente. No somos regulacionistas, somos pro derechos. Entonces, Ciudadanos, por ejemplo, quiere sacar a las prostitutas de la calle. Nosotras no. Nosotras queremos que quien quiera ejercer la calle pueda hacerlo. Porque tenemos muchas compañeras politizadas que son prostitutas de calle. Es que las mismas pioneras de nuestro movimiento muchas veces han sido prostitutas de calle, como Paulina Esquerra o Janet Mérida, ¿no? Ninfa de Afemtras, que es un grupo que nadie conoce porque nadie le da voz, porque rompe con todo el imaginario de que las putas politizadas somos una excepción y somos unas privilegiadas que cobramos muchísimo dinero. Pues Afemtras son trabajadoras sexuales del polígono de Villaverde. Ciudadanos quiere beneficiar al empresario y nosotras no queremos esto. Nosotras no abogamos ni por una Holanda ni por una Alemania, abogamos por algo parecido al modelo neozelandés. Lo habéis escuchado en palabras de una de mis maestras, la trabajadora sexual y activista Sai Chan. El movimiento pro derechos no es una corriente de élites, empresarios o privilegiadas. Es un movimiento de carácter obrero y feminista pro-sex. Somos activismo de clase, feminizado, racializado, asambleario, horizontal, hecho desde abajo para todas y todos. Declinamos el imaginario de la alteridad y rechazamos ese discurso de la contraposición que se cristaliza en las construcciones falaces de la puta feliz y la víctima perfecta. No reivindicamos la regulación del sector en beneficio del empresario, sino la despenalización de la práctica y la promoción del ejercicio autoorganizado e independiente. Pedimos que el marco laboral reconozca la autonomía para rechazar clientes o prácticas y que reconozca la relación laboral entre las trabajadoras en régimen de tercería y los administradores de estos establecimientos. No defendemos privilegio alguno del cliente ni blanqueamos características generales o particulares de los demandantes. Somos críticos, delatores y combatientes. Exigimos medidas existenciales, alternativas y nos integramos en la lucha contra la exclusión y la pobreza. Claro, efectivamente, yo creo que todo lo que se ha ido comentando hasta ahora pues nos pone sobre la pista, o debería ponernos sobre la pista de que si existe la trata, la explotación sexual de las mujeres y si existe la prostitución, es porque hay hombres que consumen prostitución, es decir, existen mujeres prostituidas porque hay sujetos prostituyentes o prostituidores. Y eso tiene que ver con unas determinadas relaciones de poder que siguen determinando cómo nos relacionamos hombres y mujeres, incluso en las sociedades del siglo XXI. Este era el jurista y escritor aliado Octavio Salazar, repitiendo conjeturas inspiradas por autoras como Catherine McKinnon. El académico estadounidense señala que todo intercambio comercial de servicios sexuales, independientemente de las condiciones en que se produzca, establece una supuesta relación de poder y explotación sobre la que se sustenta el comercio sexual. Y como decía Lerner, al igual que la familia, este mercado sexual constituye una institución de opresión global sobre todas las mujeres. Así que, exprimiendo un poco más el non sequitur, la erradicación de esta institución pasa necesariamente por criminalizar la demanda sobre la que se asientan los cimientos de su fundación. Este marco conceptual se nutre de tesis como que la demanda es tan grande que no puede ser satisfecha por la oferta voluntaria, que la demanda insatisfecha origina el nicho de mercado donde opera la trata, o que la criminalización de la demanda reduce por sí misma la oferta del mercado sexual. Pero ¿qué hay más allá de estos eslóganes? ¿Están basados en algún tipo de teoría económica o apoyados por evidencia empírica? Permitidme invocar al puti para desvelar estas cuestiones tras flagrante transformación cual villano de la animación japonesa. Con suficiente entrenamiento, también vosotras seréis capaces de transmutar vuestro cuerpo hasta la poderosa forma puti. ¡Vamos con ello! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Putimorfosis! Los críticos abolicionistas del trabajo sexual a menudo confunden su práctica con las condiciones en que éste se ejerce. La construcción de la demanda como causa radical y esencia de estas condiciones no es que sea un razonamiento categóricamente falso o carente de coherencia. El problema de este análisis intencionadamente capcioso es que confunde deliberadamente las causas necesarias del fenómeno con sus fundamentales causas suficientes.
Me refiero a la eterna simplificación reduccionista que reza que sin demanda no habría comercio sexual. Aunque este enunciado no incurre en una violación directa de la lógica de predicados, constituye una falacia informal de causa. Sin árboles no habría incendios, si fuese célibe no se habría quedado preñada, o el clásico «la culpa es de la madre que lo parió», son proposiciones que inciden malintencionadamente en las causas remotas y necesarias como explicación fundamental de un fenómeno. Este análisis, por válido que parezca, carece de utilidad cuando se esgrime para dirimir la responsabilidad de un efecto. Es un razonamiento que deriva la causalidad inmediata, a través de relaciones indirectas, hasta acciones cuya intencionalidad no está relacionada con el resultado o cuyos ejecutores se manifiestan activamente contrarios a la ocurrencia del fenómeno. Aunque exista demanda, no tiene por qué haber trata ni explotación. Aunque haya demanda, de hecho, no tiene ni por qué existir el comercio sexual. La demanda no es condición suficiente para el desarrollo de la actividad de este mercado. El deseo o necesidad de adquirir servicios sexuales no puede, por sí mismo y en ausencia de otros factores, articularse en una actividad comercial. Imaginemos el ejercicio forzoso del trabajo sexual como efecto de una relación de causalidad. En lógica, la causa necesaria, en este caso la demanda, es aquel factor que está presente siempre que ocurre el efecto. Las causas suficientes, en cambio, son aquellas que siempre que están presentes producen el efecto. Por ejemplo, la presencia de un explotador tras la oferta del servicio sexual forzoso. Es decir, puede haber demanda de servicios sexuales sin darse su intercambio en condiciones gravosas de penosidad o explotación, pero siempre que hay explotadores gobernando la actividad de la industria en un contexto de circunstancias materiales desiguales, este contexto provoca por sí mismo el efecto indeseado y constituye el conjunto de condiciones que se pretende erradicar desde el movimiento pro derechos, es decir, constituye la causa suficiente. Utilizando un ejemplo práctico, podemos situarnos en el contexto de Nueva Zelanda, un estado que ha despenalizado la práctica del trabajo sexual mediante un marco legal que se integra en el espectro de las medidas reivindicadas por el movimiento pro derechos, la denominada PRA o Ley de Reforma de la Prostitución. Pues bien, según el informe de evaluación de esta ley coordinado por el Ministerio de Justicia del gobierno neozelandés, no se había identificado ningún caso de trata relacionado con el mercado sexual desde la aprobación de la PRA hasta la publicación del texto 5 años más tarde. Esta es una prueba de que el comercio sexual bajo demanda y oferta despenalizadas no sufre necesariamente trata en mayor medida que un mercado criminalizado, ya que el consumo de servicios sexuales no es condición suficiente para la ocurrencia de este ni de tantos otros fenómenos deleterios asociados al comercio sexual. Nueva Zelanda, igual que las naciones abolicionistas, no es un país absolutamente libre de trata para explotación sexual. Pero considerando los datos de la narrativa por países del informe sobre trata que publica anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, encontramos que si mientras, por un lado, en Nueva Zelanda, a lo largo de 2017, hubo 3 investigaciones por trata, una de las cuales estaba relacionada con el mercado sexual, por otro lado, en Suecia, bajo el modelo neoabolicionista, se llevaron a cabo 212 investigaciones durante el mismo año, 82 de ellas relacionadas con explotación sexual. Cabe recordar que el Departamento de Estado concede a ambos países el Tier 1, la máxima calificación en su esfuerzo para combatir la trata, y que respecto a Suecia, se estiman el doble de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda, donde precisamente la incidencia de trata es 80 veces menor que en el Estado neoabolicionista. Es decir, que la demanda, a pesar de ser causa necesaria, no es causa suficiente para la ocurrencia de este crimen y, por lo tanto, no existe una relación directa entre el volumen de la demanda y la incidencia de estos fenómenos indeseables en el comercio sexual, los cuales son, de hecho, más frecuentes bajo el modelo nórdico, al menos en cuanto a esta comparación. Nosaltres tenim molt clar que nosaltres el que volem acabar és amb el tràfic de dones i de menors, i que l'única manera d'acabar amb el tràfic de dones i menors és abolint la demanda y a la vegada abolint la prostitució. ¡Qué fatiguita la Cristina Simó! Si abolir la demanda y contraer el mercado sexual es la única manera de acabar con la trata, entonces ¿cómo diablos se explica que la despenalización que defendemos los pro-derechos implica un mercado sexual el doble de grande, que a su vez está 80 veces menos afectado por esta lacra que el referente sueco neabolicionista?
Esta movida es seria, Cristina Simó. La demanda no es un factor explicativo ni predictivo de las facetas indeseables del mercado del sexo. Ni siquiera justifica por sí misma la existencia de este mercado, ya que la demanda es condición necesaria pero no suficiente para el funcionamiento del comercio sexual. La letanía del sin puteros no hay prostitución, sin prostitución no hay trata, es una falacia de causa, y su cristalización en forma de modelo nórdico es un fraude ideológico que no ha conseguido reducir oferta, demanda ni incidencia de trata en ninguno de los estados donde se ha aplicado. Pero de eso ya hablaremos más profundamente en otro vídeo. What Sweden has done is situate prostitution in the context of violence against women and strongly criminalize the buyers accordingly, making purchasing sex a crime, and then they enforced it, together with extending some help, although not yet enough, to those who want to leave. So what this says, essentially, is against his demand to buy her for sex, it says, we don't sell people here, not even women or for sex. Eliminating her criminality raises her status, and criminalizing him lowers his privilege. That's why I call this a sex equality law, in its inspiration as well as its effects. ¿Cuál es el origen del discurso neoabolicionista sobre la demanda? Nos preguntamos ahora sobre el desarrollo de estas ideas hasta la construcción del modelo nórdico, con especial interés acerca de qué tipo de teoría económica las sustenta. Esta tesis contemporánea, que propone al demandante como principal objetivo a neutralizar para conseguir la abolición del comercio sexual, proviene de las pioneras académicas que formalizaron el discurso neoabolicionista, Kathleen Berry y especialmente Catherine MacKinnon. Este marco teórico se elaboró en la convergencia de las teorías abolicionistas clásicas originarias de Josephine Butler en la era victoriana con ideas de la escuela radical durante la segunda ola feminista. El neoabolicionismo es como un hijo pródigo del abolicionismo burgués de finales del siglo XIX que fue reciclado y adaptado por académicas radicales contemporáneas a raíz de aquellos debates conocidos como las sex wars. La criminalización de la demanda no es una idea original de la segunda ola, pero su integración con la despenalización de la oferta en un marco legislativo sí se trata de un concepto genuinamente neoabolicionista. Mediante este planteamiento, MacKinnon sienta las bases para el desarrollo de lo que conocemos como el modelo nórdico, un marco legal de corte fundamentalista que se apoya en una mera falacia de causa sin ningún tipo de teoría económica o modelo de mercado que lo sustente. MacKinnon es una reconocida activista y lobista colaboradora de CATV, la superorganización internacional Abola. Es la autora de Hacia una teoría feminista del Estado, entre otras reconocidas obras, y es también la artífice de esta falacia. Según explicaba el investigador predoctoral sueco Max Bollman en su charla sobre el modelo nórdico auspiciada por MacKinnon en la Universidad de Michigan, antes de la introducción de la ley del 99, en Suecia solo se habían llevado a cabo tímidas iniciativas que no concluyeron con la penalización de la demanda. Desde mociones presentadas por minorías parlamentadas que sugerían la criminalización tanto de compradores como vendedoras de servicios sexuales, hasta algunos comentarios oficiales referidos al informe nacional sueco sobre trabajo sexual del 81 que sugerían que el mercado sexual desaparecería si no hubiese demanda. La idea no prosperó hasta que el 2 de noviembre de 1990 la profesora MacKinnon fue invitada al país escandinavo junto a André Dworkin para dar una charla frente a un comité parlamentario bajo el auspicio de ROX, la organización sueca de refugios para mujeres y niñas. ROX es el principal lobby nacional que promueve el feminismo de Estado practicado por las instituciones suecas, una organización de ideología radical secesionista salpicada por escándalos como el secuestro de Caroline y Anna, una interesante historia narrada en el documental sueco Könskriget, la guerra de géneros, que involucra a Gunilla Ekberg, la experta asesora en trabajo sexual y trata del Estado escandinavo. A raíz de este evento con MacKinnon, ROX mantuvo regularmente una serie de reuniones anuales con miembros del Parlamento sueco, presentando la criminalización de la demanda como uno de los principales objetivos de su agenda. Estos debates condujeron finalmente a la aprobación de la ley del 99, que criminalizaba al cliente y consideraba el trabajo sexual como una forma de violencia de género. El libro de MacKinnon, Are Women Human?, contiene una transcripción literal de este discurso ofrecido por la académica abolicionista frente a los parlamentarios suecos en 1990. Recitaremos a continuación los fragmentos más importantes de esta charla, interesados por conocer si los matices de su análisis están justificados por algún tipo de teoría económica.
Otros indicios bien fundados del pensamiento sueco en igualdad referentes al tema de la pornografía emergen del conocido informe sobre prostitución del 81. Este informe examinaba únicamente cómo y por qué las mujeres se prostituyen, en lugar de preguntarse cómo y por qué los hombres demandan que hagan tal cosa. Citando a Johansson, un miembro clave del Comité Gubernamental para la Regulación de la Prostitución, este decía ya en 1910 que si todos los clientes suspendiesen sus relaciones con mujeres prostituidas, la institución social de la prostitución dejaría de existir. Este informe destacaba que la prostitución, siendo la pornografía una de sus formas, es proveída porque es demandada. No todo es igualitario allá afuera. El intercambio es extraído por los hombres, la demanda, no introducido por las mujeres, la oferta. Se reconoce esta realidad. La demanda de los hombres crea la prostitución. Si los hombres no comprasen prostitutas, no habría prostitución. Las mujeres tienen que vender sexo porque los hombres quieren comprarlo. Como este no es un mundo simétrico, tampoco requiere una aproximación legal simétrica. Es un mundo desigual, que requiere una ley contra los hombres que usan mujeres, no contra las mujeres que son usadas. Pero así como la falsa simetría de la legislación imperante debe cambiar para reconocer una realidad alejada de la simetría, la concepción legal tradicional de la igualdad, que no reconoce el desequilibrio de los sexos en la prostitución, también debe cambiar, reconociendo su realidad desigual. Obrar de cualquier otra forma es cometer una burla hacia esta degradación sustancial de la mujer, que solo discurre en una dirección, de arriba hacia abajo, con la mujer al fondo del todo. Si el informe hubiese perseguido su intención inicial y esta visión tras su percepción de la realidad, habría atisbado que terminar con la prostitución a través de terminar con la demanda es el aspecto que debe tener la igualdad de género ante la ley. Sin clientes no hay prostitución, sin prostitución no hay trata, Om Mani Padme Hum. El análisis a vuelo de la demanda no está basado en ningún tipo de teoría económica, está basado en un mantra, está basado en la falacia de McKinnon. Una falacia de causa sobre la que se asienta el modelo sueco de criminalización de la demanda que no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Un razonamiento estéril e infundado sobre el que se han construido leyes tan ineficaces como injustificadas. Un argumento que, por simplista, carece de utilidad para construir un modelo igualmente reduccionista e inservible. Para finalizar, quería escuchar también a la siempre genial Pye Jacobson, portavoz de Rose Alliance, en este clip donde resume la génesis de la ley del 99. Rose Alliance es el principal colectivo sueco de trabajadoras sexuales. Tras el mito del país que cree casi haber erradicado la práctica del trabajo sexual, se encuentra la realidad de estas proveedoras de servicios organizadas. Jacobson es la portavoz de este colectivo, una trabajadora sexual y activista pro derechos de reconocimiento internacional que encabeza la lucha por la despenalización del servicio completo en el país donde las putis no existen. En este corte mencionará la revisión de la encuesta del 77 en referencia a un documento posterior elaborado a partir de los datos de este sondeo. Se trata del informe del 81 que nombraba McKinnon y Waldman en su discurso, un documento clave en la construcción del imaginario sueco sobre trabajo sexual. So in the 70s in Sweden, in the midst of the sexual liberation kind of situation, they started to look at particularly women. We don't talk about male and trans people in Sweden. Women in sex work as victims, and they wanted an investigation what was really going on. So this young academic went around and interviewed sex workers. Some of them are still alive today. And she was fairly good at what she was doing. The scary thing is that the state had decided that the material was going to be reviewed by a psychoanalyst that had never met the women. She read the interviews and concluded that they all have suppressed memories of child abuse, sexual child abuse, and that became a truth in Sweden. She never met them. So the first report actually talked about the tragedy of these women's childhoods, written by a person who never met them. Then they did another overview in '93, and the recommendations is the one you see. They wanted to develop a national center for combating prostitution. They wanted to criminalize both the buyer and seller, and they wanted to make an extension of the pimping law to make sure there were no porn films and no striptease either. They didn't succeed because there was a lot of criticism against this suggestion. So then, in the end of the 90s, came the suggestion that ended up being the law we have. So there was no center to monitor what was going on. There was also there should be a lot of money for social services. That didn't happen. The only thing that happened was that they criminalized clients
and placed it on top of all the already existing abolitionist laws. I think it's important to remember that there were no laws taken away to protect us, or that we were decriminalized, like they say. We were not, selling sex was not criminalized in Sweden before, not the act itself, right? So they just had a lot of abolitionist laws, and I will go through them quickly, and then place this on top of it. Pai Jakobson, la voz de la indignación en este relato histórico. Lo único que hicieron fue criminalizar a los clientes y añadirlo al resto de leyes abolicionistas que ya existían. Escalofriante resumen del desarrollo del modelo nórdico. Un sistema disfuncional, no apoyado por teoría económica, cuya justificación científica emana de diagnósticos ficticios de abuso infantil. Un sistema basado en la falacia de McKinnon. Una ley que no ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Un marco legal impulsado por la agenda de una organización radical que, con la complicidad de su gobierno, también aboga por la segregación de géneros. Un modelo que empobrece a las trabajadoras más vulnerables del mercado sexual. 20 años tras la aplicación del modelo, el Estado sueco no ha conseguido siquiera acabar con el ejercicio para terceros, que ahora adopta formas clandestinas tan extendidas como evidentes. Una simple búsqueda por salón de masaje a través de Yelp en Estocolmo arroja unos 500 resultados. Teniendo en cuenta que en esta ciudad conviven cerca de 1 millón de habitantes y que la misma búsqueda en Madrid ofrece casi 300 resultados, siendo una ciudad con más del triple de habitantes, podemos concluir que Estocolmo cuenta con nada menos que 6 veces más salones de masaje por habitante que Madrid. Definitivamente, o bien los señores suecos sufren severos problemas de espalda, o bien resulta que muchos de estos establecimientos son en realidad lupanares. Una práctica tan evidente y descarada que es perfectamente conocida por los medios y discutida en los websites de clientes, donde podemos encontrar reviews de estos establecimientos. No dejéis de ver Precarizando a las precarias, la segunda parte de este reportaje, donde utilizaremos un modelo económico de Marshall para describir el comportamiento de los mercados sexuales sueco y francés. En este siguiente vídeo realizaremos varias predicciones basadas en auténtica teoría económica que validaremos con la evidencia empírica recogida en varios estudios de campo. Descubriremos cómo la ley sueca, lejos de contraer el mercado sexual, provoca una migración de la demanda desde el sector outdoor al sector indoor, precarizando a las personas más vulnerables que ejercen en la calle, las cuales terminan asumiendo nuevos riesgos, bajando sus tarifas, aumentando su jornada de trabajo y alargando su permanencia en el comercio sexual. Amigas y amigos de Moral Distraída, gracias por vuestro apoyo, gracias a los mortales por vuestro interés y sensato debate. Podéis ir en paz. Recordad que aquí encontraréis siempre a servidor, porque como decía Dorothy, estamos más allá del arco iris. Somos el sujeto de esta lucha. Recordad que yo también soy puti. Hola, Serena. ¿Qué estás haciendo? Ah, eres tú. Kelvin, ¿traes algo de dinero? Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos una cita? ¿De verdad? No lo puedo creer.